Del viejo tintero de sus recuerdos, el viejo sacerdote garabatea por primera vez la historia que por tanto tiempo ha querido detallar. El árbol de ciprés, las luces de colores y el pasito nos recuerda que llegó Navidad. Su vista al frente, el garbo intelectual a la hora de sentarse, el brillo de sus ojos dejaba ver la intensidad del momento. Sus movimientos, tal vez un poco más suaves, distan mucho del balanceo nervioso de sus manos, movimientos ya adheridos a su personalidad, seguro de sí mismo a consecuencia de la experiencia que solo da el tiempo, y sin distracciones, centrado en su objetivo. Aquel viejo sacerdote comienza por describir con lujo de detalles y formas lo que él llama el milagro de esa Nochebuena. La primera aventura en solitario, mi primera parroquia. Pequeña, pero ¿qué importa? Esas fueron sus primeras palabras, y sus ojos se perdieron en la inmensidad del momento. Mi primera parroquia, prosigue, recién asignado a su primer ministerio para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, Nueva York. Llegó a comienzos de octubre, entusiasmado con sus primeras oportunidades. Cuando vio la iglesia, se encontró con que estaba en muy malas condiciones y requería de mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primer servicio en la Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los bancos, arreglando las paredes, pintando. Todo lo que se requería lo hizo con entusiasmo y con amor. Ya para el 18 de diciembre habían concluido con los trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 17 de diciembre de ese año cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. Desafortunadamente las canoas no resistieron el transitar del agua. El día 21, el sacerdote fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando un daño en un área considerable del altar. El sacerdote limpió el desastre en el piso y, no sabiendo más qué hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa y caminó para aclarar su mente. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo mercado de pulgas, con fines caritativos, y decidió entrar. Uno de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores, con un marbete en una de sus esquinas con las iniciales EBG. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la parte frontal. Lo compró y volvió atrás camino a la iglesia. Ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia, donde había calefacción, pues el próximo autobús tardaría 45 minutos en volver a pasar. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al pastor, mientras éste buscaba una escalera, ganchos, etc., para colocar el mantel como si fuera tapiz en la pared. El sacerdote apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría todo el área del problema. Entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo desde el pasillo del centro. Su cara estaba blanca como una hoja de papel. «Padre», le dijo, «¿dónde consiguió usted ese mantel?» El padre le explicó. La mujer le preguntó si en la esquina inferior había un marbete con las iniciales EBG. El sacerdote hace una pausa en su relato. Se agarró de algo que era intangible, pero real para él. Aclaró su garganta y prosiguió. Sí estaban, pero le dije que no. Que otro día las podríamos buscar. ¿Qué podía hacer? No tenía otra opción de emergencia. No fuera que quisiera recuperar su mantel a esas alturas, qué sé yo, pensé 1000 cosas y solo dije una.
Lo que yo desconocía por completo era la historia del mantel, que era la historia de aquella mujer. EGB eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer para su boda había tejido con sus propias manos aquel hermoso mantel. Ambos eran de Austria y se casaron muy enamorados. Apenas días después los nazis llegaron, forzaron a irse. Su esposo debía seguirle la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca más volvió a ver a su esposo ni a su casa. Los papeles y la investigación dieron por muerto al esposo. Ella decidió honrar el compromiso y nunca más se volvió a casar. El pastor terminó llevándola en el carro hasta su casa. Ella vivía al otro lado de Staten Island y solamente iba a estar en Brooklyn ese día por un trabajo de limpieza de su casa. Y así llegó la misa de Nochebuena. ¡Qué maravilloso fue el servicio! La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían. Solo un hombre mayor, que el pastor reconoció del vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente, y el padre se preguntaba el por qué no se retiraba. El hombre se le acercó con la fineza de un caballero inglés y le preguntó dónde había obtenido el mantel que estaba en el altar, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria antes de la guerra. Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo él forzó a su esposa a irse para la seguridad de ella y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años. La dio por muerta y él decidió honrar el compromiso y nunca más se volvió a casar. Sonará increíble, pero solo duraron 3 días casados, pero fueron suficientes para no ser olvidados 35 años después. Y todavía hoy recordamos que ambos utilizaron la palabra compromiso. Y mientras tanto, cientos de pensamientos daban vuelta en la mente del que escuchaba. El pastor le preguntó si le permitiría llevarlo con él a dar una vuelta. Casi le obligó a entrar en el auto, que tenía que contarle una historia camino que le cambiaría su vida, y se dirigieron en el carro hacia Staten Island, hasta la misma casa donde el padre había llevado la mujer 3 días atrás. De esa forma, el carruaje, revestido por primera y última vez con atavíos de esperanza y gozo, trajo al novio a la puerta a la espera de que ésta se abriera. Por Dios, ¿cómo hago para describirles las miradas, los gestos, las palabras sin hablar, las lágrimas que por primera vez en mucho tiempo son de júbilo, del roce sensual de 2 manos juntas por primera vez? ¿Cómo describo el ambiente tibio que los rodea? ¿Cómo narrar ese escenario? ¿Cómo le hago para plasmar el amor de 2 personas con un último y primer encuentro? ¿Cómo le explico lo que es un sincero y espectacular abrazo? ¿Y cómo, por Dios, hago para definir el sentimiento de ese primer beso, las miradas fijas, intenso, que sabe a vida? ¿Cómo refiero el desahogo y la alegría de saber que valió la pena la espera, junto con el tiempo cumplido para poder ser reencontrados? ¿Cómo detallo la voz trémula con la que mujer y hombre se tejen al ser pronunciados en tantos años, sellados con sentimientos, estampados con la esperanza que se mantuvo a pesar de todo? No puedo, no atino a describir ese momento con palabras. Lo único que yo acerté a hacer, intentando no romper ese maravilloso momento, fue el de bendecirlos y el de entregarle a aquella mujer su mantel, enseñándole el marbete con las letras EGB, prenda hecha por ella misma años atrás como regalo de bodas, y que por fin de nuevo está ahora en sus temblorosas manos.
Así es como lo recuerdo y por ahora creo que puedo morir en paz. El frío nos encontró en la puerta mientras que nos despedíamos entrañablemente. Él entrando a su casa, yo de regreso a la mía y con cientos de imágenes que contar. Esa fue la forma en que aquel viejo sacerdote cerró su plática, y la cerró así. Y hoy te la cuento, para que en el hoy se convierta en el día más hermoso de Navidad.